Saludos para todos, muy buenas noches y bienvenidos a nuestra lectura en el día de hoy con el documento 98, las enseñanzas de Melquisedec en el Occidente. Antes de entonces comenzar con la lectura, vamos a colocar esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien, vamos entonces a iniciar documento 98. Las enseñanzas de Melquisedec en el Occidente. Las enseñanzas de Melquisedec llegaron a Europa por muchos caminos, pero principalmente llegaron por el camino de Egipto y fueron incorporadas, dichas enseñanzas, en la filosofía occidental después de ser profundamente helenizadas y más tarde cristianizadas. Los ideales del mundo occidental eran básicamente socráticos y su filosofía religiosa posterior llegó a ser la de Jesús, modificada y comprometida por el contacto con la filosofía y religión occidentales en evolución, todo lo cual culminó en la Iglesia cristiana. Por mucho tiempo en Europa, los misioneros de Salem prosiguieron con sus actividades, siendo gradualmente absorbidos en muchos de los cultos y grupos rituales que surgían periódicamente. Entre los que mantuvieron las enseñanzas de Salem en su forma más pura, deben ser mencionados los cínicos. Y aquí pasemos a la notita que nos dice que los filósofos cínicos reinterpretaron la doctrina socrática, considerando que la civilización y su forma de vida eran un mal y que la felicidad venía dada siguiendo una vida simple y acorde con la naturaleza. La libertad era la gran obsesión de los cínicos. Ellos fueron los grandes filósofos de la libertad. Decían que la felicidad pasaba por la libertad y que los seres humanos tenemos todo lo que necesitamos para poder ser felices. Si no lo somos, es por causa de nuestra estupidez. Más o menos eso era lo que los cínicos tenían en su mente. Entonces, volvamos a... Entre los que mantuvieron las enseñanzas de Salem en su forma más pura deben ser mencionados los cínicos. Estos predicadores de fe y confianza en Dios aún estaban actuando en la Europa romana en el primer siglo después de Cristo, siendo más tarde incorporados en la nueva religión cristiana que se estaba formando. Mucho de la doctrina salemita fue diseminada en Europa por los soldados mercenarios judíos que pelearon en tantas de las contiendas militares occidentales. En los tiempos antiguos, los judíos tenían gran fama por su valor militar, a la vez que por sus peculiaridades teológicas. Las doctrinas básicas de la filosofía griega, la teología judía y la ética cristiana fueron fundamentalmente repercusiones de las primeras enseñanzas de Melquisedec. 1. La religión de Salem entre los griegos. Los misioneros de Salem podrían haber construido una gran estructura religiosa entre los griegos si no hubiese sido por la interpretación estricta de su juramento de ordenación, una promesa impuesta por Maquiventa que prohibía la organización de congregaciones exclusivas para la adoración y que exaltaba el compromiso, promesa de cada maestro de no funcionar jamás como sacerdote, de no recibir jamás pago por sus servicios religiosos, tan solo alimento, vestimenta y techo. Cuando los maestros Melquisedec penetraron en la Grecia prehelénica, hallaron un pueblo que aún fomentaba las tradiciones de Adansón y las de los días de los anditas, pero estas enseñanzas se habían vuelto altamente adulteradas
con las nociones y creencias de las hordas de esclavos inferiores que habían sido traídos a las orillas griegas en números cada vez mayores. Esta adulteración produjo una reversión a un animismo burdo con ritos sangrientos, llegando las clases inferiores hasta convertir en ceremonia la ejecución de los criminales condenados a muerte. La influencia anterior de los maestros de Salem fue casi destruida por la así llamada invasión aria desde el sur de Europa y el este. Estos invasores helénicos trajeron consigo conceptos antropomórficos de Dios, similares a los que sus semejantes arios habían llevado a India. Esta importación inauguró la proliferación de la familia griega de dioses y diosas. Esta nueva religión se basó parcialmente en los cultos de los bárbaros helénicos que ingresaban, pero también compartió en los mitos de los habitantes más antiguos de Grecia. Los griegos helénicos encontraron el mundo mediterráneo mayormente dominado por el culto a la madre e impusieron sobre estos pueblos su hombre dios, Dios Zeus, que ya se había vuelto, como Yahvé entre los enoteístas semitas, la cabeza de un completo panteón griego de dioses subordinados. Los griegos finalmente habrían llegado a un monoteísmo auténtico en el concepto de Zeus si no hubiesen retenido la idea del supercontrol de los hados. Un dios de valor final debe en sí mismo ser el árbitro de los hados y el creador del destino. Como consecuencia de estos factores, en la evolución religiosa pronto se desarrolló la creencia popular en los dioses felices del monte Olimpo, dioses más humanos que divinos, y dioses que los griegos inteligentes nunca consideraron muy seriamente. Ni amaron grandemente, ni temieron grandemente a estas divinidades de su propia creación. Tenían sentimientos patrióticos y raciales hacia Zeus y su familia de medio hombres y medio dioses, pero es casi verdad que no reverenciaban ni adoraban a ninguno de ellos. Los helenos tanto se impregnaron de las doctrinas anticlericales de los primeros maestros de Salem que jamás surgió en Grecia un sacerdocio de importancia. Aún el fabricar imágenes de los dioses se volvió más un trabajo de arte que de adoración. Los dioses olímpicos ilustran el antropomorfismo típicamente humano, pero la mitología griega era más estética que ética. La religión griega fue útil en cuanto ilustró un universo gobernado por un grupo de deidades. Pero la moralidad griega, la ética y la filosofía finalmente avanzaron mucho más allá de su concepto de Dios. Y este desequilibrio entre el crecimiento intelectual y el crecimiento espiritual fue tan peligroso para Grecia como lo había sido para la India. Si alguien tiene algún comentario al respecto o alguna pregunta. Si no, pues entonces le paso la palabra a Flor para que continuemos. Gracias, Carlitos. Bueno, 2. El pensamiento filosófico griego. Una religión considerada en forma superficial y con ligereza no puede durar, especialmente cuando no cuenta con un sacerdocio que fomente sus formas y llene el corazón de los devotos de temor y respeto. La religión olímpica no prometía salvación ni calmaba la sed espiritual de sus creyentes. Por lo tanto, estaba destinada a perecer. Dentro de un milenio de su comienzo ya casi había desaparecido y los griegos no tenían una religión nacional, habiendo perdido los dioses del Olimpo su influencia sobre las mejores mentes. Tal era la situación cuando, durante el siglo VI a.C., el Oriente y el Levante experimentaron un renacimiento de la conciencia espiritual y un nuevo despertar del reconocimiento del monoteísmo. Pero el oeste no participó en este nuevo desarrollo. Ni Europa ni el norte de África participaron extensamente en este renacimiento religioso.
Sin embargo, los griegos sí participaron en un magnífico avance intelectual. Habían comenzado a dominar el temor y ya no buscaban en la religión su antídoto, pero tampoco concebían la verdadera religión como cura para el hambre del alma, la inquietud espiritual y la desesperación moral. Buscaban el placer del alma en el pensamiento profundo, filosofía y metafísica. Pasaron de la contemplación, de la autopreservación, salvación, a la autorrealización y a la autocomprensión. Mediante un raciocinio riguroso, los griegos intentaban alcanzar una conciencia de seguridad que sirviera como sustituto de la creencia en la sobrevivencia, pero fracasaron completamente. Solo los más inteligentes dentro de las clases más altas de los pueblos helénicos pudieron captar esta nueva enseñanza. La masa de la progenie de los esclavos de generaciones anteriores no tenía capacidad ninguna para recibir este nuevo sustituto de la religión. Los filósofos repudiaban toda forma de adoración, a pesar de que todos ellos se aferraban ligeramente a una creencia subyacente en la doctrina de Salem de la inteligencia del universo, la idea de Dios y la gran fuente, en cuanto que los filósofos griegos reconocían lo divino y lo superfinito, eran francamente monoteístas. Poco reconocimiento daban a la galaxia entera de dioses y diosas olímpicos. Puse esta tablita aquí porque creo que parte de mi búsqueda por conocer más allá y encontrar respuestas inició un poco con un cierto gusto hacia la mitología griega. Y solamente por gusto la puse para los que les guste la mitología, recuerden nada más o conozcan de los dioses griegos, ¿cuál se refería a qué? Los dioses de qué eran. Es nada más un ligero breviario cultural, digamos. Bien, continuamos. Los poetas griegos del siglo V y VI, particularmente Píndaro, intentaron reformar la religión griega, elevaron sus ideales, pero eran más artistas que religiosos. No pudieron desarrollar una técnica de fomento y conservación de los valores supremos. Xenófanes enseñó la existencia de un dios, pero su concepto de la deidad era demasiado panteísta para ser el padre personal para el hombre mortal. Anaxágora fue un mecanicista, excepto que reconoció una causa primera, una mente inicial. Sócrates y sus sucesores, Platón y Aristóteles, enseñaron que la virtud es conocimiento, la bondad, salud del alma, que es mejor sufrir injusticias que ser culpable de ellas, que está mal devolver mal por mal, y que los dioses son sabios y buenos. Sus virtudes cardinales eran sabiduría, valor, moderación y justicia. Puse aquí una imagen de cada uno de ellos, tal como, bueno, se derivaron en conocimiento en imágenes hechas, en esculturas, para que tengamos una idea de más o menos cómo podían haber sido ellos. Continuamos. La evolución de la filosofía religiosa entre los pueblos helénico y hebreo ofrece una ilustración contrastante de la función de la Iglesia como institución en la formación del progreso cultural. En Palestina, el pensamiento humano estaba tan controlado por el sacerdocio y dirigido por las escrituras de la filosofía y la estética, controlado por el sacerdocio y dirigido por las escrituras, que la filosofía y la estética fueron totalmente ahogadas por la religión y la moralidad. En Grecia, la ausencia casi completa del sacerdocio y de escrituras sagradas dejó libre y sin cadenas la mente humana, dando como resultado un desarrollo sorprendente de la profundidad del pensamiento. Pero la religión, como experiencia personal, no consiguió mantenerse al ritmo de la investigación intelectual en la naturaleza y realidad del cosmos. En Grecia, el creer estaba subordinado al pensar. En Palestina, el pensar estaba subordinado al creer. Mucha parte de la fuerza del cristianismo se debe al hecho de que éste pidió prestado tanto de la moralidad hebrea como del pensamiento griego. En Palestina, el dogma religioso se volvió tan cristalizado como para poner en peligro un crecimiento ulterior. En Grecia, el pensamiento humano se volvió tan abstracto que el concepto de Dios se volvió
se resolvió en un vapor neblinoso de especulación panteísta, no muy distinto de la impersonal infinidad de los filósofos brahmanes. Pero el hombre común de esos tiempos no podía captar la filosofía griega de la autorrealización ni la deidad abstracta, ni tampoco le interesaba grandemente. En cambio, anhelaba las promesas de salvación combinadas con un Dios personal que pudiera escuchar sus oraciones. Exilaron a los filósofos, persiguieron los restos del culto salemita, y habiéndose vuelto ambas doctrinas muy mezcladas, y se prepararon para la terrible sumersión orgiástica en las locuras de los cultos de misterio, que por aquel entonces se estaban diseminando por las tierras mediterráneas. Los misterios eleusinos crecieron dentro del panteón olímpico, una versión griega de la adoración de la fertilidad. Floreció el culto de Dionisio a la naturaleza. Lo mejor de los cultos fue la hermandad órfica, cuyas predicaciones morales y promesas de salvación tuvieron gran atractivo para muchos. Toda griega fue permeada por estos nuevos métodos de obtener salvación, estos ceremoniales emotivos y ardientes. Ninguna nación alcanzó jamás tales alturas de filosofía artística en tan poco tiempo. Ninguna creó jamás un sistema tan avanzado de ética prácticamente sin deidad y enteramente libre de promesas de salvación humana. Ninguna nación se sumergió tan rápida, profunda y violentamente en tales profundidades de estancamiento intelectual, depravación moral y pobreza espiritual como este mismo pueblo griego al arrojarse al remolino enloquecido de los cultos de misterio. Las religiones han perdurado largamente sin apoyo filosófico, pero pocas filosofías como tales han persistido por mucho tiempo sin identificarse de alguna manera con una religión. La filosofía es para la religión como el concepto es para la acción, pero el estado ideal humano es aquel en que la filosofía, la religión y la ciencia se combinan en una unidad significativa mediante la acción conjunta de la sabiduría, la fe y la experiencia. Es muy interesante lo que nos plantean aquí como historia entre lo que fue los griegos, ¿no? El desarrollo dentro de los griegos. A mí me encantaba. Y seguramente a muchos de ustedes también les gustaba. De algún modo era atractiva, era bonita y planteaba, como dice esta sección, dice, al menos nos daba ideas de que había deidades. Y eso en algún momento fue bueno, claro. Ahora tenemos el libro Durante que nos aclara cuáles son realmente las deidades, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud hasta ahora? Bueno, y si no, le paso el micrófono a Mayra, Mayrita. Adelante, Mayrita, te cedo el micrófono. 3. Las enseñanzas de Melquisedec en Roma. Habiendo salido de las formas religiosas más antiguas de adoración de los dioses familiares y de reverencia tribal a Marte, el dios de la guerra, fue natural que la religión posterior de los latinos fuera más bien una observancia política que un sistema intelectual como el de los griegos y el de los brahmanes, o de religiones más espirituales como en la de varios otros pueblos. En el gran renacimiento monoteísta del Evangelio de Melquisedec, durante el siglo VI antes de Cristo, muy pocos misioneros de Salem penetraron en Italia, y los que lo hicieron no pudieron sobreponerse a la influencia del sacerdocio etrusco en rápida expansión con su nueva galaxia de dioses y templos, todos los cuales se organizaron en la religión estatal romana. Esta religión de las tribus latinas no era trivial y venal. Venal significa sobornable, inmoral, como la de los griegos, ni tampoco austera y tiránica como la de los hebreos. Consistía en su mayor parte en la observancia de meras formas, votos y tabúes. La religión romana estaba grandemente influida por amplias importaciones culturales de Grecia. Finalmente, la mayoría de los dioses olímpicos fueron trasplantados e incorporados en el panteón latino.
Los griegos adoraron por mucho tiempo el fuego del fogón familiar. Hestia era la diosa virgen del fogón. Vesta fue la diosa romana del lugar. Zeus se volvió Júpiter, Afrodita, Venus, y así sucesivamente con muchas otras deidades olímpicas. Creo haber leído en algún lugar que a Zeus también se le conoce, los cananeos lo consideraban Baal, lo llamaban por Baal. La iniciación religiosa de los jóvenes romanos era ocasión de su consagración solemne al servicio del Estado. Los juramentos y las admisiones a la ciudadanía eran en realidad ceremonias religiosas. Los pueblos latinos mantenían templos, altares y santuarios, y en una crisis consultaban a los oráculos. Preservaban los huesos de los héroes y más adelante la de los santos cristianos. Este esquema formal y sin emociones de patriotismo pseudo-religioso estaba destinado a caerse, tal como el sistema de adoración altamente intelectual y artística de los griegos había sucumbido ante la adoración férvida y profundamente emotiva de los cultos de misterio. El más grande de estos cultos devastadores fue la religión de misterio de la secta de la Madre de Dios, que en aquellos días tuvo su sede en el mismo sitio de la actual iglesia de San Pedro en Roma. El joven Estado romano conquistó políticamente, pero fue conquistado a su vez por los cultos, ritos, misterios y conceptos del Dios de Egipto, Grecia y el Levante. Estos cultos importados continuaron floreciendo a lo largo y a lo ancho del Estado romano hasta los tiempos de Augusto, quien solamente por razones políticas y cívicas realizó un esfuerzo heroico y en cierto modo con éxito para destruir los misterios y revivir la religión política más antigua. Uno de los sacerdotes de la religión del Estado habló a Augusto de los intentos más primitivos de los maestros de Salem por diseminar la doctrina de un solo Dios, una deidad final que preside sobre todos los seres sobrenaturales. Y esta idea se arraigó tan firmemente en la mente del emperador que éste construyó muchos templos, los llenó de bellas imágenes, reorganizó el sacerdocio estatal, volvió a establecer la religión estatal y se nombró a sí mismo alto sacerdote interino de todos. Y como emperador, no dudó en proclamarse el Dios supremo. Esta nueva religión de culto de Augusto floreció y fue observada en todo el imperio durante toda su vida, excepto en Palestina, la cuna de los judíos. Esta era de dioses humanos continuó hasta que el culto oficial romano llegó a contar con una lista de más de 40 deidades humanas autoelevadas que suponían nacimientos milagrosos y otros atributos sobrehumanos. El último esfuerzo del grupo menguante de creyentes de Salem fue realizado por un grupo sincero de predicadores, los cínicos, quienes exhortaron a los romanos a abandonar sus ritos religiosos salvajes y sin sentido y volver a una forma de adoración que incluyera el Evangelio de Melquisedec, tal como se había modificado y contaminado con el contacto de la filosofía de los griegos. Pero el pueblo en general rechazó a los cínicos. Prefirieron sumergirse en los ritos de los misterios, que no solo ofrecían esperanza de salvación personal, sino que también gratificaban el deseo de diversión, entusiasmo y entretenimiento. ¿Algún aporte? ¿Ninguno? Pues le paso el micrófono a Deep Flor. 4. Los cultos de misterio. La mayoría de la masa del mundo grecorromano, habiendo perdido sus primitivas religiones familiares y estatales y siendo incapaces o no queriendo captar el significado de la filosofía griega,
dirigieron su atención a los cultos espectaculares y emocionales de misterio provenientes de Egipto y del Levante. La gente común ansiaba promesas de salvación, el consuelo religioso para hoy y el seguro de la esperanza de la inmortalidad después de la muerte. Los tres cultos de misterio más populares fueron, primero, el culto frigio de Cibeles y su hijo Atis. 2, el culto egipcio de Osiris y su madre Isis. 3, el culto iraní de la adoración de Mitra como salvador y liberador de la humanidad pecadora. Los misterios frigio y egipcio enseñaban que el Hijo Divino, respectivamente Atis y Osiris, había sufrido la muerte y había resucitado por poder divino. Y además que todos los que eran debidamente iniciados en el misterio y que celebraban con reverencia el aniversario de la resurrección del Dios, participarían de esta manera de su naturaleza divina y de su inmortalidad. Las ceremonias frigias eran espectaculares pero degradantes. Sus festivales sangrientos indican cuán retrógrados y primitivos estos misterios levantinos se habían vuelto. El día más sagrado era el Viernes Negro, el Día de la Sangre, que conmemoraba la muerte autoinfligida de Atis. Después de 3 días de celebración del sacrificio y muerte de Atis, el festival viraba hacia el regocijo en honor de su resurrección. Los ritos del culto de Isis y Osiris eran más refinados e impresionantes que aquellos del culto frigio. Este rito egipcio estaba construido sobre la leyenda del dios Nilo de la antigüedad, un dios que había muerto y resucitado, cuyo concepto se había derivado de la observación de la interrupción del crecimiento de las plantas que recurría todos los años, seguido por la restauración de todas las plantas vivas en la primavera. La locura de la observancia de estos cultos de misterio y las orgías de sus ceremonias, que supuestamente llevaban al entusiasmo de la realización de la divinidad, eran a veces sumamente repugnantes. Bueno, ya podemos tener una idea de que los cultos de misterio, cómo se podrían haber manejado. ¿Alguna aportación, alguna inquietud? En realidad estos documentos o estas secciones son más bien informativas, ¿no? Y es bueno conocerlo. Después de todo, forma parte de la historia de nuestro planeta y cómo de algún modo se llegó a lo que somos ahora. Sí, sí, adelante. Una pregunta, ¿por qué no me queda muy claro por qué misterio? ¿Por qué usan ese término de misterio? ¿De dónde, por qué les pusieron este nombre? Yo asumo que era parte del perfil de este tipo de cursos, de ritos, de cultos. Todo lo misterioso, todo lo... Claro, yo también te podría decir que tengo la misma pregunta, ¿por qué le llaman de misterio, no? La única definición que yo personalmente me he dado es eso, que es dado a lo misterioso, a lo no explicable, a lo... ¿Oculto? O sea que será para unos pocos porque son ocultos. No, no que sea oculto, sino que no son claros, no son blancos, son como de misterio, como de cosas raras que la gente igual ni se podía explicar, pero pues ahí estaban encima de ellos, ¿no? Adentro de ellos y practicándolos. Como maliciosos, malévolos. Bueno, yo creo que algo que tenía que ver con orgías y desorden no era muy bonito que digamos. A lo mejor era divertido para los que lo practicaban, pero yo creo que no era muy de acuerdo con lo que el orden y el sentido común y la rectitud pueden manifestar, ¿no? Creo yo, esa es mi explicación que me doy, ¿no? Seguramente, y es una muy buena pregunta, a lo mejor podemos investigar más sobre la razón del por qué se llamaban así. Gracias, Silvia, por la inquietud. ¿Alguien más? ¿Me escuchan? Sí, Esta claro. es Janet. Hola. Sí, Janet, ¿cómo están? Uh-huh. Yo estaba pensando que de pronto la palabra misterio tiene que ver con el hecho de que ellos no podían explicarse cómo ese Itis y Isis se moría y después resucitaba. Uh-huh. O sea, porque ambos tenían que ver con esto de la muerte y la resurrección para obtener la salvación.
De pronto ellos crearon este culto, o sea, crearon estas ideas, pero sin poderle explicar al pueblo cómo sucedía que estos dioses morían y resucitaban en unos casos al tercer día. Entonces, de pronto, por eso, porque en otras partes del libro se nos dice que hay ciertos, por ejemplo, en el paraíso, en los mundos de los hijos, en el mundo de los padres, aún hay misterios, como el misterio del fragmento de Dios, cómo sucede y qué hacen esos fragmentos una vez que salen del cuerpo humano. Entonces, eso se consideran misterios, porque el libro nos dice que ni siquiera las personas que estaban escribiendo ese documento nos pueden decir, son misterios de Dios. No sé, eso es lo que se me viene a la cabeza para explicar la palabra misterio, porque no era necesariamente que eran malos, o solamente un grupo podía hacerlo. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que nadie podía entender cómo eso sucedía. Eso es un muy buen punto, claro, por supuesto, sí. De hecho, bueno, ahora gracias al libro Durantia podemos saber un poquito más, pero igual, por ejemplo, ciertos detalles siguen siendo un misterio para nosotros mismos, ¿no? Entonces, Sí. imagino que bajo el contexto de aquellas épocas, algunos detalles eran todavía mayores misterios, ¿no? O sea, yo creo que es un grupo de elementos que hacen que fueran misterios, ¿no? A ver, Anisabel, ¿qué nos vas a decir? Hola, buenas noches. Estaba buscando acá en Google, dice que las religiones mistéricas, las religiones de misterio o simplemente misterio, fueron escuelas religiosas del mundo greco-romano, cuya participación estaba reservada a iniciados. Y la principal caracterización de esta religión es el secreto, de ahí el misterio, asociado a las particularidades de la iniciación y la práctica ritual que no pueden ser reveladas a extraños. Bueno, eso suena muy lógico. Sí, ahí Sí. tienes una buena respuesta también, que es un poco aunada a eso, ¿no? Ujú. Excelente, gracias, Ana Isabel. Muy De amable. nada, a ti. ¿Alguien más? Si no, le paso nuevamente el micrófono a Mayrita. Adelante, Mayra. 5. El culto de Mitra. Los misterios frigio y egipcio finalmente se dieron el paso al más grande de todos los cultos de misterio, la adoración de Mitra. El culto mitraico resultó atrayente para una amplia gama de la naturaleza humana y gradualmente suplantó a sus dos predecesores. El mitraísmo se difundió en el Imperio Romano por la propaganda de las legiones romanas reclutadas en el Levante, donde esta religión estaba de moda porque ellos llevaron esta creencia a donde quiera que fuesen. Este nuevo rito religioso fue una gran mejora respecto de los anteriores cultos de misterio. El culto de Mitra surgió en Irán y persistió por largo tiempo en su lugar de origen a pesar de la oposición militante de los seguidores de Zoroastro. Pero en el tiempo en el que el mitraísmo llegó a Roma, había mejorado grandemente por la absorción de las enseñanzas de Zoroastro. Fue principalmente a través del culto mitraico como la religión de Zoroastro ejerció una influencia sobre el cristianismo que apareció más adelante. El culto mitraico traba a un dios militante que se había originado en una gran roca, que realizaba valientes hazañas y hacía que surgiese agua de las rocas heridas con sus flechazos. Hubo una inundación de la cual había escapado un hombre en un bote construido especialmente y una última cena en la que Mitra celebraba con el dios solar antes de ascender al cielo. Este dios solar, el sol Invitus, era de una degeneración del concepto de deidad Aura Mazda del zoroastrismo.
Mitra fue concebido como el campeón sobreviviente del dios solar en su lucha contra el dios de la oscuridad. En reconocimiento por haber matado el mítico toro sagrado, Mitra fue transformado en inmortal, siendo elevado a la posición de intercesor para la raza humana ante los dioses de las alturas. Los adherentes a este culto adoraban en cuevas y otros lugares secretos, cantando himnos, murmurando magia, comiendo la carne de los animales sacrificados y bebiendo su sangre. 3 veces por día adoraban con ceremonias especiales semanales el día del dios Sol y con la observancia más elaborada de todas en el festival anual de Mitra, el 25 de diciembre. Se creía que participar del sacramento aseguraba vida eterna, el pasaje inmediato después de la muerte, al rechazo de Mitra para seguir allí en beatitud hasta el día del juicio. En el día del juicio, las llaves mitraicas del cielo abrirían las compuertas del paraíso para recibir a los fieles. En ese momento, todos los que no estaban bautizados entre los vivos y los muertos serían aniquilados durante el retorno de Mitra a la tierra. Se enseñaba que cuando un hombre moría, iba ante Mitra para que le juzgara y que al final del mundo Mitra convocaría a todos los muertos de sus tumbas para que se enfrentaran con el último juicio. Los malvados serían destruidos por el fuego y los justos reinarían con Mitra por siempre. Al principio fue una religión solo para los hombres y hubo 7 órdenes diferentes en las que se iban iniciando sucesivamente los creyentes. Más adelante, las esposas e hijas de los creyentes fueron admitidas a los templos de la Gran Madre, que estaban adyacentes a los templos mitraicos. El culto de las mujeres era una mezcla del rito mitraico y las ceremonias del culto frigio de Cibeles, la madre de Atis. Aquí me dio, cuando estaba leyendo la parte en que los que no se bautizan, que no van a reinar con Mitra, se parece mucho a las religiones actuales, a lo que enseñan en las religiones actuales, en cuanto a Jesús, que los que van al cielo, que Jesús viene, o que se van a quedar aquí y van a morir con fuego, con azufre. Eso es lo que me pareció meter. Si tienen alguna aportación. Bueno, esta vez sí le paso el micrófono a Carlitos. Gracias, Mayra. De nada. Vamos a ver cómo sí hay tanto parecido entre el mitraísmo y el cristianismo. Antes de la llegada de los cultos de misterio y del cristianismo, la religión personal casi no se había desarrollado como institución independiente en las tierras civilizadas de África del Norte y de Europa. Era más un asunto de familia, de ciudad-estado, de política y de imperio. Los griegos helénicos no desarrollaron jamás un sistema de adoración centralizado. El rito era local, no tenían sacerdocio ni libros sagrados. Muy semejante al caso de los romanos. Sus instituciones religiosas no tenían una poderosa fuerza impulsora que preservara los valores morales y espirituales más altos. Aunque es verdad que la institucionalización de la religión generalmente le ha quitado calidad espiritual, también es un hecho que ninguna religión hasta ahora ha podido sobrevivir sin el andamiaje de una organización institucional de mayor o menor grado. La religión occidental así languideció hasta los días de los escépticos, los cínicos, los epicúreos y los estoicos, pero particularmente hasta los tiempos de la gran contienda entre el mitraísmo y el cristianismo, la nueva religión de Pablo. Durante el tercer siglo después de Cristo, las iglesias mitraica y cristiana eran muy similares, tanto en la apariencia como en el carácter de sus ritos.
La mayoría de los lugares de adoración estaban bajo tierra y ambos tenían altares que ilustraban en forma variada los sufrimientos del liberador que había traído salvación a una raza humana plagada por el pecado. Había sido siempre práctica de los adoradores mitraicos, al entrar al templo, mojar los dedos en agua santa. Y puesto que en algunos distritos existían aquellos que en cierto momento habían pertenecido a ambas religiones, se introdujo esta costumbre en la mayoría de las iglesias cristianas en las cercanías de Roma. Ambas religiones empleaban el bautismo y compartían el sacramento del pan y el vino. La gran diferencia entre el mitraísmo y el cristianismo, aparte del carácter de Mitra y Jesús, estribaba en que el uno, el mitraísmo, alentaba el militarismo, mientras que el otro, el cristianismo, era ultra pacífico. La tolerancia del mitraísmo por otras religiones, excepto por el cristianismo más reciente, le llevó a su destrucción final. Pero el factor decisivo en la lucha entre los dos fue la admisión de las mujeres como participantes plenas en la fe cristiana. Al fin, la fe cristiana nominal dominó el occidente. La filosofía griega proveyó los conceptos de valor ético. El mitraísmo, el rito de la observancia del culto, y el cristianismo como tal, la técnica para la preservación de los valores morales y sociales. Entonces, encontré por allí un blog en donde hablaba de las semejanzas y diferencias entre ambas. No lo vamos a leer, ustedes lo leen cuando reciban el documento. Es un blog escrito por el doctor Antonio Piñero, que él es estudioso de estos temas, no es religioso ni creyente, pero ha dedicado prácticamente toda su vida a estudiar estos temas. Y allí pues vemos las semejanzas que él muestra y las diferencias entre ambas creencias o religiones, ¿no? Muy similares realmente. Si hay algún comentario. Si no, pues entonces continuamos con Flor. Gracias, Carlitos. Bien, 7. La religión cristiana. El Hijo Creador no se encarnó en semejanza de carne mortal, ni se auto-otorgó para la humanidad de Urantia para reconciliar a un Dios airado, sino que más bien para que la humanidad entera reconociera el amor del Padre y comprendiera su filiación de Dios. Después de todo, aún el gran abogado de la doctrina de la expiación comprendió parte de esta verdad, pues declaró que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No es providencia de este documento hablar del origen y diseminación de la religión cristiana. Baste con decir que está construida sobre la persona de Jesús de Nazaret, el hijo Micael de Nevadón, encarnado humanamente, conocido en Urantia como Cristo el ungido. El cristianismo se diseminó por el Levante y el Occidente por obra de los seguidores de este Galileo, y su entusiasmo misionero se asemejó al de sus ilustres predecesores, los hetitas y salemitas, así como al de sus sinceros contemporáneos asiáticos y los maestros budistas. La religión cristiana como sistema urantiano de creencia surgió por la combinación de las siguientes enseñanzas, influencias, creencias, cultos y actitudes personales individuales. 1. Las enseñanzas de Melquisedec, que son un factor básico en todas las religiones de Occidente y del Oriente que han surgido en los últimos 4000 años. 2. El sistema hebraico de moralidad, ética, teología y creencia, tanto en la providencia como en el Yahvé supremo. 3. El concepto zoroástrico de la lucha entre el bien y el mal cósmicos, que ya había dejado su marca tanto en el judaísmo como en el mitraísmo, mediante un contacto prolongado debido a las luchas entre el mitraísmo y el cristianismo. Las doctrinas del profeta iraní se volvieron un factor poderoso en la determinación de la apariencia y la estructura teológicas y filosóficas de los dogmas, creencias y cosmología
de las versiones helenizada y latinizada de las enseñanzas de Jesús. 4. Los cultos de misterio, especialmente el mitraísmo, pero también la adoración de la Gran Madre en el culto frigio. Aún las leyendas del nacimiento de Jesús en Urantia fueron coloreadas por la versión romana del nacimiento milagroso del héroe liberador iraní Mitra, cuyo advenimiento a la tierra supuestamente había sido presenciado tan solo por un pequeño grupo de pastores portadores de regalos y que habían sido informados de este acontecimiento inminente por los ángeles. 5. El hecho histórico de la vida humana de Josué ben José. En realidad, la realidad de Jesús de Nazaret como Cristo glorificado, el Hijo de Dios. 6. El punto de vista personal de Pablo de Tarso. Y debe registrarse que el mitraísmo era la religión dominante de Tarso durante su adolescencia. Pablo poco imaginó que sus cartas bien intencionadas a sus conversos algún día fueran consideradas por los cristianos más recientes como la palabra de Dios. Estos maestros bien intencionados no deben ser considerados responsables del uso que se ha dado de sus escritos por sus sucesores más recientes. 7. El pensamiento filosófico de los pueblos helénicos, desde Alejandría hasta Antioquía, a través de Grecia y a Siracusa y Roma. La filosofía de los griegos estaba más en armonía con la versión de Pablo del cristianismo que con cualquier otro sistema religioso contemporáneo y se volvió un importante factor en el éxito del cristianismo en el occidente. La figura griega combinada con la teología de Pablo aún constituye la base de la ética europea. A medida que las enseñanzas originales de Jesús penetraron en el occidente, se volvieron occidentalizadas. Y a medida que se occidentalizaron, comenzaron a perder su atracción potencialmente universal para todas las razas y tipos de hombres. El cristianismo hoy en día se ha vuelto una religión bien adaptada a las costumbres sociales, económicas y políticas de las razas blancas. Ha dejado de ser desde hace mucho la religión de Jesús, a pesar de que aún retrata valerosamente una religión bella sobre Jesús para los individuos que buscan sinceramente seguir el camino de sus enseñanzas. Ha glorificado a Jesús como el Cristo, el ungido mesiánico de Dios, pero en gran parte ha olvidado el evangelio personal del Maestro. ¿Cuál es ese? La paternidad de Dios y la hermandad universal de todos los hombres. Esta es la larga historia de las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec en Urantia. Hace casi 4000 años desde que este hijo de urgencia de Nevadón se otorgó a sí mismo en Urantia, y en este tiempo las enseñanzas del sacerdote de El Elión, el Dios Altísimo, han penetrado en todas las razas y pueblos, y Maquiventa consiguió el objetivo de su extraño auto-otorgamiento. Cuando Micael se preparó para aparecer en Urantia, el concepto de Dios existía en el corazón de los hombres y mujeres, el mismo concepto de Dios que aún flamea en la experiencia espiritual viva de los muchos hijos del Padre Universal a medida que ellos viven sus fascinantes vidas temporales en los planetas que giran en el espacio. Este documento muy lindo, muy ilustrativo, fue presentado por un Melquisedec de Nevadón, y el día de hoy la lectura estuvo a cargo de Carlitos García, Mayrita Moreno y una servidora, Flor Robles. ¿Comentarios, quejas, inquietudes, aportaciones, aclaraciones? Creo que se entendió perfecto, ¿verdad? En realidad es ilustrativo y sí, o sea, da muchos detalles que nos sirven para ver toda la lucha que hubo y todos los modos de pensamiento que hubo desde que se iniciaron las primeras búsquedas por entender o conocer lo que era algo más que solamente el entorno, ¿no? Y aún estamos en la lucha por conocer más. Y bueno, qué bueno. Mientras la sed no se quite, la sed de conocimiento no se quite, seguiremos progresando, seguiremos entendiendo cada vez más
a lo que hay arriba, a nuestro creador, y cómo fue la historia, o ya sea en nuestro planeta o a nivel también mundial y universal, ¿no? Digo, porque creo yo que va a ser muy lindo cuando lleguemos allá poder ver esos archivos donde nos podemos deleitar, viendo todo el proceso, todo el progreso evolucionario que hubo en el modo de pensamiento en nuestro planeta. Y va a ser muy interesante también confrontarlo con cómo es en otros mundos, en otros planetas, tanto los que han pasado por rebelión como los que han seguido un curso perfecto en su desarrollo evolucionario. Y bueno, creo que conocerlo va a ser muy interesante. Mucho que aprender, no vamos a estar de ociosos, eso es por seguro. ¿No hay ningún comentario más? Bueno, hoy vamos a terminar temprano entonces. Carlitos, te cedo el micrófono. Gracias, Flor. Sí, sí, terminamos tempranito, así tienen tiempo para ir a leer el documento 99, que es el del próximo jueves, los problemas sociales de la religión, creo que así es como se titula. Estos próximos documentos, los próximos que faltan para terminar la tercera parte del libro, son bastante buenos e interesantes y de leer con mucho cuidado y atención, y en algunos casos puede que hasta un poco complicados. Nosotros los llamamos, o por lo menos yo, documentos estilo prólogo, al estilo prólogo, porque pueden tener partes así un poco difíciles. Pero aquí entre todos los leemos, todos comentamos, todos aprendemos, y no hay que saberlo todo ya. También hay que saber qué hacemos con lo que sabemos, porque mientras más sabemos, más responsabilidad tenemos y más se nos va a exigir posiblemente. Eso no quiere decir que entonces ahora no voy a aprender nada nuevo para entonces que así no me exijan cuentas de mucho. No, 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 no. Todo lo contrario. Uno quiere saber, aprender, entender, y pedimos a nuestro Padre que siempre nos ayude, nos ilumine, que el ajustador, el Espíritu de la verdad puedan hacer su trabajo y nosotros permitírselo hacer. A veces inconscientemente, por estar demasiado distraídos en cosas, no podemos o no recibimos la ayuda que tanto necesitamos. Así que, bueno, buenas noches, feliz resto de día y de semana, y hasta el próximo jueves, entonces, con la ayuda de nuestro Padre. Que esté muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Un abrazo a todos. Buenas Muchas noches, gracias. Buenas gracias. noches. Hasta luego. Gracias. Gracias.